Bienvenidos a Mezzo, un podcast donde hablamos de Web3 con fundadores de proyectos y creadores de cultura para intentar poner un poco de claridad a qué significa todo este movimiento y ayudar e inspirar a otros a comenzar su camino en este ecosistema. En el pod de hoy tenemos como invitado a Carlos Otermin, que junto a Jorge Snura y su equipo han creado un protocolo muy interesante. Si bien hay gente que aún no ha oído hablar de NFTs, hay otros que llevan 10 pasos por delante. Ya cuesta imaginar cómo algunos de estos objetos digitales, como me gusta llamarlos a mí, estén atesorando y conservando tanto valor. Pero, ¿y si te dijera que ya existen protocolos y herramientas que te permiten pedir dinero prestado usando tus NFTs como garantía colateral? Pues bien, eso es de lo que trata este proyecto, su nombre es Unlock Finance y Carlos nos regala una magnífica introducción al proyecto, además de darnos su visión sobre el mercado actual y algunos buenos consejos. Así que os dejo con el pod. Buenos días, Carlos. Bienvenido a Mezzo. Es un placer tenerte por aquí y que nos cuentes un poco más sobre ti, sobre Unlock Finance y que nos cuentes un poco tu idea o tu visión de cómo ves esta industria a largo plazo. Así que nada, bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la entrevista y por la charla y muchas gracias por estar aquí juntos. Muy bien, Carlos, pues si te parece, empezamos con una introducción básica para quien no te conozca. Así que, ¿quién es Carlos Otermin y cómo te adentraste en la madriguera del mundo cripto? Bueno, yo llevo bastante tiempo en el mundo finanzas y en general el mundo de negocios, startups. Vengo bastante más del mundo de Web2 y realmente empecé en cripto sobre todo a raíz de los NFTs, porque pasé mucho tiempo en proyectos de NFTs dedicados a blockchain gaming, a todo el mundo de los guilds. Y ahí es un poco como conocí más toda la parte de Web3, de metaverso. Es cierto que al final, a pesar de tener un perfil financiero, no estaba súper metido en DeFi y en cripto desde el principio. Lo miré, me interesaba, me parecía curioso, pero no terminé de convencerme del valor hasta que realmente me metí mucho más a hacer las cosas yo mismo, a aprender a raíz de los juegos blockchain, todo el crecimiento de los NFTs y de bueno, todo el gran boom durante 2020 y 2021 con los NFTs, con DeFi y con los guilds y los modelos de blockchain gaming y de Play to Earn en aquel momento, ¿no? Play to Earn bajó bastante, pero bueno, a pesar de haber bajado mucho, de haber perdido continuidad, fue una muy buena escuela para entender los casos de uso de los NFTs y hasta qué punto los NFTs pueden llegar a permitir el crecimiento masivo del mercado de blockchain, ¿no? Sí. Y a raíz de eso, pues bueno, encontramos muchos problemas, encontramos bastantes retos y desafíos. Tengo un pequeño DAO con varios amigos y luego empezamos a tratar de entender la problemática y bueno, pues poniéndome de acuerdo con mi socio Jorge, que viene del mundo de esports y que ha montado también bastantes proyectos, vimos que uno de los problemas que merecía la pena tratar de solucionar era el problema de los préstamos, bueno, básicamente la financiación, el acceso a deuda utilizando NFTs, ¿no? Y montamos un protocolo de, de financiación utilizando NFTs como colateral, donde básicamente hacemos mucho hincapié en que la gente consiga tener acceso a crédito utilizando sus NFTs como colateral y les permitimos pedir prestado contra sus NFTs. Vale, buenísimo. Para quien no esté tan metido en el mundo cripto, el mundo DeFi, el mundo NFT, ¿podrías hacer una introducción básica sobre qué es un Unlock Finance, de qué módulos está compuesto y qué se puede hacer dentro del protocolo? Bueno, Unlocked es en la forma más básica un protocolo de DeFi como, como otros, en donde realmente eh, somos una plataforma que siempre nos encargamos de proveer esa plataforma y de balancear el mercado, donde ponemos en contacto a gente que está dispuesta a prestar dinero con, con gente que está dispuesta a pedir préstamos contra los NFTs. Al final, en general, los protocolos DeFi tienen siempre la parte más de demanda y de oferta que se va equilibrando en función de la liquidez que hay y de la demanda. Y la realidad es que lo que intentamos siempre es que haya mucha gente que
pueda prestar y recibir un retorno interesante en base a los NFTs, porque realmente la gente que presta lo que consigue es simplemente proveer liquidez denominada en Ethereum, donde se les paga en base a la performance, pues se les puede llegar a pagar un 3, un 4, un 5, un 6% de tipo de interés. Damos intereses bastante buenos porque estamos integrados con Yen, con Convex, con distintos agregadores de liquidez que nos permiten ofrecer buenos rendimientos, ¿no? Y lo que queremos en general, como muchos otros protocolos de DeFi, es poner en contacto a estos dos lados de la balanza, ¿no? La oferta y la demanda. En el lado de la demanda, pues está muy claro. Al final, los protocolos de NFTs, hay muy poquitos protocolos que se hayan encargado de resolver el problema de los NFTs. Al final, cuando miras al mercado de préstamos sobre NFTs, es un mercado donde todavía la mayoría del volumen está sobre todo en protocolos peer-to-peer, donde hay gente que pide prestado y entonces otros usuarios de forma unilateral les hacen ofertas, ¿no? Pues surgió sobre todo el modelo de NFTFi y ahora lo que creemos que tiene mucho más sentido y que es un modelo más eficiente es un modelo peer-to-pool, que es lo que hemos montado nosotros. Con lo cual, la gente que presta básicamente a un pool, que es un solo pool denominado en Ethereum, donde se les paga, pues eso, como comentábamos, un 4 o un 5%, y la gente que pide dinero prestado, lo que hace es depositar sus NFTs. Y bueno, lo más interesante aquí es que nosotros tenemos un modelo de valoración muy refinado, donde utilizamos la valoración a nivel específico de cada NFT. No utilizamos floor pricing, ni utilizamos la colección. Miramos a cada uno de los NFTs para tener una valoración que suele ser entre un 20, un 30, un 40% más alta que el floor price, por términos generales, porque de hecho si un NFT es muy específico, con una rareza muy alta, puede llegar a valer mucho más. Y luego, además de eso, pues lo importante es que es un modelo que funciona en tiempo real, con un análisis en tiempo real, donde automáticamente se te dice el valor de tu portfolio y lo que puedes llegar a pedir. Entonces, ahora mismo lo fundamental es que es un protocolo donde puedes prestar Ethereum y obtener un rendimiento, o puedes pedir prestado utilizando los NFTs como colateral. La forma de utilizarlo es muy sencillo. Tú depositas tus NFTs en el smart contract y de forma inmediata tienes tu valoración, puedes pedir prestado y además estamos trabajando en una serie de features bastante interesantes donde no pierdas acceso a tu colateral, a tu NFT, es decir, puedes pedir prestado pero no pierdes acceso. Nosotros consideramos que esto es algo muy diferencial y muy importante porque en general para cualquier tipo de activo no perder acceso al activo es muy importante. Imaginaos la cantidad de casas o de coches que se venderían si perdisteis acceso a ellas, no lo podéis utilizar. Especialmente muchos NFTs que reciben airdrops o muchos NFTs que tienen que ver con juegos y con activos que necesitan ser utilizados para generar retorno, pues eso es muy importante. Y además tenemos una serie de funciones muy interesantes en torno al multicolateral, donde tú puedes pedir prestado contra muchos NFTs a la vez, ¿no? Los depositas todos a la vez y esto lo hace mucho más sencillo y además diluyes mucho los costes de pedir prestado. O bueno, muchas funciones nuevas pues en torno a identificación de NFTs, a protocolos de riesgo. Entonces tenemos un modelo de riesgos bastante único, yo creo que es un protocolo bastante interesante y a la vez estamos ahora desarrollando nuestra propia casa de subastas, de forma que cuando alguien es liquidado y pierde el NFT, puedas hacer ofertas y puedas pujar por ello. Y bueno, varias funciones en torno a nuestro marketplace. Ahora mismo alguna función que yo creo que es una de las mejores features que te permite vender tanto el NFT como la deuda a la vez. Entonces, bueno, muchas cosas interesantes en las que estamos trabajando que yo creo que van a dar mucho de hablar. Vale, bueno, yo creo que como introducción está bastante claro. Ahora sí eso profundizaremos un poco en todos esos temas que comentas. A mí hay una cosa que me genera especial curiosidad y es cuál es el mecanismo o criterio de selección que tenéis para listar colecciones en vuestro protocolo y que la gente y que el usuario pueda pedir prestado, ¿no? contra esos NFTs. Bueno, realmente la forma en la que trabajamos hay tres cosas. La primera es, nosotros seleccionamos los NFTs que tienen suficiente volumen, liquidez y son suficientemente significativos como para
que se puedan llegar a utilizar como colateral, ¿no? La segunda es los que están cubiertos por nuestros partners. Nosotros trabajamos con más de 5 partners que son los mejores protocolos de appraisal del mundo, que tienen la capacidad para hacer valoraciones a nivel específico, de realmente valoraciones a cada NFT muy, muy buenos. Nosotros estamos participados pues, por algunos de los mejores fondos de inversión del mundo, como fondos de Venture Capital como Blockchain Capital o Fermion, y trabajamos con empresas de su portfolio para ofrecer este servicio. Y lo que es muy importante además aquí es que pues tanto nuestros partners de Upshot como de NFT Bank cubren muchas colecciones y trabajamos juntos para cubrir más, de forma que vamos a estar continuamente expandiendo a más colecciones, ¿no? Y la tercera variable, que creo que es muy importante, es que además nosotros tenemos un modelo de riesgos que es único, en el cual estamos dispuestos a dar un cierto volumen a bastantes colecciones para generar liquidez y para permitir que la gente utilice el protocolo. De forma que incluso para ciertas colecciones que tienen más riesgo, podemos llegar a soportarlas y a permitir que la gente pida, siempre y cuando sean, pues bueno, el loan to value, el total que se preste frente al valor del activo sea bajo. Y además, pues bueno, muchas veces también de forma, como comentábamos, el multicolateral, puedes pedir prestado contra 3, 4 o 5 cosas a la vez, ¿no? La razón por la que tenemos esto es porque realmente lo que queremos es que la gente pida prestado contra sus NFTs, y creemos que la forma en la que gestionamos riesgo nos protege bastante más. Pero la realidad es que hay que ser muy cautelosos, y la realidad es que no queremos que nadie que tenga que liquidar, ¿no? Y no queremos que nadie pierda sus NFTs, con lo cual nuestros modelos también son modelos bastante conservadores, donde intentamos que la gente utilice el protocolo, pero bueno, intentando generar suficiente margen, ¿no? Tenemos un health factor bastante conservador, y además estamos siempre informándote en tiempo real de tu health factor. Tenemos varias integraciones con Push Protocol y con varios mecanismos para mandarte mensajes en tiempo real mostrando tu health factor, dónde estás, las oportunidades y un poco cuánto más puedes pedir, cuánto más necesitas aportar para que tu health factor suba y para no ser liquidado, ¿no? Entonces, creemos que la transparencia, el sistema de alertas, el modelo de riesgos que tenemos y el equipo que hemos montado y los partnerships realmente tenemos el objetivo de cubrir más colecciones que nadie. Ahora mismo cubrimos 30 colecciones en la versión 1 que acabamos de lanzar, pero vamos a continuamente crecer y tenemos un abanico bastante más pronunciado. Cuando miras a los competidores, por ejemplo, Vendao, tienen 8 o 9 muy enfocadas en coleccionistas, en whales, en colecciones grandes. Nuestro approach es muy diferente, ¿no? Nuestro estilo es enfocarse mucho más en realmente conseguir llegar a mucha más gente, y que realmente los protocolos de deuda para NFTs consigan una adopción masiva, ¿no? Muy bueno, buenísimo. Perfecto, no sé si David quiere seguir. Bueno, sí, tengo varias dudas, tengo como unas curiosidades que satisfacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería el proceso de liquidación? Es decir, yo si dejo un Bored Ape y sucede alguna cosa, ¿no? Y el valor baja a la mitad, ¿qué pasaría con ese NFT? Bueno, depende mucho de cuánto hayas pedido, ¿no? Es decir, al final Ujú. nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos en el protocolo un Bored Ape, que yo creo que además es un caso muy, muy interesante, ¿no? Que es un Bored Ape bastante bueno, de una rareza como de un top 20%, más o menos. Y realmente es un Bored Ape bastante bueno, en el que la persona que lo ha utilizado como colateral ha sido muy cautelosa, porque este Bored Ape, ahora mismo el floor de Bored Apes, pues mira, entre unas cosas y otras, el floor actual de Bored Apes está en torno a 60 y tantos, pero esta valoración le estamos dando un 75 Ethereum de valor, con lo cual es más de un 20% por encima del floor. Uh-huh. Y esta persona pidió 16 Ethereum, con lo cual el loan to value que le dimos le permitíamos llegar a pedir prestado hasta un 50% del valor de los 76 Ethereum, pero él simplemente pidió en torno a un 20% del valor. Con lo cual esta persona está pagando ahora mismo un 4% de interés por un préstamo que es bastante, realmente es un préstamo de 20 y tantos % del valor. ¿Qué pasa?
que la liquidación entonces tendría que llegar, para este caso, su health factor es de 4,2. Para llegar a ser liquidado, el valor tendría que bajar muchísimo, porque su deuda con nosotros son 15,1, con lo cual el valor tendría que llegar a bajar, pues ahora mismo en torno a un 65%. Con lo cual depende no solamente de la caída de precios, sino del apalancamiento, de cómo de apalancado estés y cómo de alto o de bajo sea tu health factor. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros lo que queremos es en todo momento informar del health factor y dar oportunidades para que suban y para que realmente aporten más capital y lo limiten, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y entiendo que, bueno, si se llegara a ese punto, se abriría como la posibilidad de que otros usuarios adquirieran ese NFT, ¿o me equivoco? Sí. En el momento en que haya, bueno, tu pregunta, ¿no? Me preguntabas más por la parte más de cómo pasaría la liquidación del auction. Sí. En el momento en que entre en liquidación, saltaríamos a subasta, que al final es una subasta, bueno, muy tradicional, en el que tienes verdaderamente tienes entre 0 y 24 horas para aportar. Antes de que seas liquidado, te saltaría un mensaje en el cual te avisan de que tu health factor ha estado bajando, te dan la oportunidad de añadir colateral para no caer en la liquidación. Y después de eso lo que pasaría es que básicamente en el momento que se liquide, nosotros estamos integrados con distintos marketplaces en los cuales el NFT se pone al precio, a subasta, al precio del flop, para ver cuánto se vendería, y a la vez informamos a todos los usuarios de la plataforma de que una liquidación, ahora mismo una liquidación, una oportunidad de liquidar, y que si les interesa pueden comprarlo. Qué bueno, qué interesante. Pues veo como que hay realmente tres posibles usuarios que podrían utilizar tu plataforma, ¿no? Que serían las personas que están depositando NFTs para tomar prestado Ethereum, luego las personas que buscan un rendimiento y están depositando Ethereum, luego los posibles compradores que aprovechan esa oportunidad, esa ventana de oportunidad para adquirir un NFT quizá descontado. Sí. En general, lo que hemos visto es que ahora mismo el mercado es bastante pequeño. El mercado de NFTs como tal es pequeño ya de por sí, y en particular el mercado de préstamos en torno a NFTs es bastante más pequeño. Si miramos al mercado total de NFTs, estamos hablando de un máximo de 25.000, 30.000 wallets comprando de forma frecuente. Y aunque bueno, puedes llegar a tener cientos de miles de wallets que han comprado algunos NFTs recientemente, y bueno, en torno a, depende de cómo calcules, puede haber hasta 25 o 30 millones de personas que han utilizado NFTs alguna vez, pero bueno, la activación ahí es mínima, ¿no? Realmente el mercado depende mucho de la gente que está muy activa, y es un mercado donde unas pocas wallets tienen mucho volumen. Si miramos a la información pública del mercado de NFT Lending, es un mercado de unos pocos cientos de personas, donde unas pocas personas realmente controlan la mayoría del volumen. Por ejemplo, en el caso de Vendao, pues entre Franklin y 3 o 4 más, mueven mucho volumen. Además, con la finalización de todo el mundo de los NFTs, tanto lo que ha pasado con el airdrop Blur, ¿no? Lo que ha pasado con todo el liquidity farming de Blur, y lo que está pasando ahora con el mercado en general, los whales están mandando mucho. Matchip, pues esto, Match Every Brother, Franklin, son gente que llega a moverte un 10 o un 15% del volumen. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo, en muchos casos, este tipo de gente llega a conseguir pues mucho volumen sobre los préstamos de NFTs y mucho volumen sobre el mercado, ¿no? Y realmente la situación actual es que es un mercado bastante concentrado, pero tienes en torno a 500, 600 usuarios, ¿no? Lo importante aquí es que al ser un mercado bastante concentrado, lo que intentamos nosotros es diferenciarnos para permitir con más colecciones y llegar a más gente, y luego para que también haya más oportunidad de que más gente pida prestado entre los NFTs, pese a no tener NFTs de tantísimo valor, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros aceptamos NFTs de un Ethereum, como Maple Hooligan, o de 0,6 Ethereum. Entonces, bueno, yo creo que el caso de uso de gente que pide prestado es mucho más grande de lo que parece. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido mucha gente que genere este caso de uso, que genere oportunidades o verticales en torno a esto, ¿no? El caso de uso de gente que quiera comprar, pues está claro, y especialmente en nuestro caso, como también vamos a permitir que la gente además compre la deuda, con lo cual
creo que es incluso más potente, ¿no? Y yo creo que esto nos da, bueno, pues nos da un ángulo muy interesante, ¿no? Y luego, por último, yo creo que otro de los temas aquí que son interesantes y que merece la pena tener en cuenta es que el volumen de gente aportando liquidez es bastante alto y nosotros damos un rendimiento interesante. Y además es un rendimiento con prácticamente cero riesgo, ¿no? Porque la realidad es que estás aportando, pero que son préstamos respaldados por el protocolo, donde de cierta manera un poco el último recurso, el préstamo último recurso sería que la tesorería del protocolo aporte suficiente liquidez como para cubrir la liquidación, ¿no? O como para cubrir en caso de que haya un default, ¿no? No estamos hablando de un préstamo peer-to-peer donde el default te lo comas tú, ¿no? Sino que realmente estamos hablando de una oportunidad en la que si tú aportas al pool de liquidez y por lo que sea el préstamo falla, no estás asumiendo ningún riesgo, con lo cual, bueno, es un rendimiento interesante a un riesgo cero, ¿no? Y así que, bueno, perdón, me he vuelto a meter mucho en detalle, pero esta es un poco la visión. No, tranquilo, te dejamos porque yo creo que aportas muchísimo cuando te pones a comentar así. Estabas comentando que, bueno, realmente era como un sector muy nicho, ¿no? No había mucha gente, realmente no sabemos por qué, si no confían o lo que sea, no confían en dejar sus NFTs como colateral. Al menos en Ethereum, sí que es verdad que el blockchain gaming está bastante fuerte en otras redes, como puede ser Polygon o la BSC y tal. Y quería preguntarte si en el futuro teníais planeado como crear una plataforma multi-chain o dar soporte a NFTs en otras redes. Sí, sin ninguna duda. Nosotros tenemos la vocación de ser cross-chain y vamos a ser cross-chain y estamos trabajando muy fuerte para poder ser cross-chain y queremos llegar a todos los mercados, ¿no? Creo que lo que es muy importante es comprender que al final sí que es cierto que en blockchain gaming hay bastantes transacciones en otras redes y que mucho blockchain gaming se ha movido sobre todo fundamentalmente a Polygon, pero a nivel de volumen Ethereum sigue teniendo muchísimo más volumen, ¿no? Entonces al final es una decisión complicada, pero sí estamos trabajando en esta vía, ¿no? Y lo interesante aquí, yo creo que una de las cosas que realmente merece la pena es que poco a poco el volumen se va a ir, yo creo, en mi opinión, el volumen va también a moverse a otras redes, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo mucho volumen en las Layer 2, en Arbitrum, en Optimism y tal, pero a nivel de protocolos, de DeFi como tal, de opciones, de incluso de la forma de gobernanza de los DAOs y muchas de las opciones de proveer liquidez, de coverage, de rendimiento, de yield aggregation y tal, sigue habiendo muy poco ecosistema fuera de Ethereum, ¿no? Entonces es complicado y siempre por eso suele priorizar Ethereum, pero es cierto que cada vez hay más cosas y que es algo a lo que queremos llegar y en lo que realmente vemos mucho potencial. Muy bueno, muy bueno. Y también has comentado antes que, bueno, VendDAO sería como una de la competencia, ¿no?, que tenéis en el sector. Y sí que es cierto que ellos tienen su propio token, tienen Vend, que creo que utilizan para incentivar la liquidez, ofrecen pues un rendimiento adicional a todos aquellos usuarios que depositen Ethereum. Normalmente hay como un 5 o 6%, pero sumado al Vend que entregan se pone en un 25, incluso un 30 a veces. Entonces, bueno, la pregunta que te iba a hacer es, ¿tenéis planteado en algún momento lanzar token? No, quizá no podéis compartir esa información, pero quería lanzarte la pregunta. Sí, y el problema que veo y que en general uno de los retos que percibimos con muchos de estos temas es que hay bastante gente que se enfoca mucho en el token por encima de la sostenibilidad del modelo de negocio, ¿no? Realmente nosotros estamos en una posición bastante importante, bastante interesante porque tenemos una situación bastante agradable, bastante cómoda en cierto sentido, porque tenemos un equipo de desarrollo bueno, hemos levantado una ronda de financiación de casi 4,5 millones de dólares con fondos buenos y tenemos tiempo. Y lo que queremos es, cuando saquemos un token, sacar un token que realmente capture el valor del protocolo, que genere valor, que aporte a la comunidad y que sirva de alguna manera como un token que no sea solamente un token, bueno, que será un token de gobernanza, pero no sea simplemente un token por sacarlo, que no sea simplemente un token por dar acceso a liquidez, sino que sea un token que realmente esté bien diseñado
y que además encapsula el valor del proyecto, ¿no? Y lo que hemos visto, y sobre todo en mi caso, viendo mucho el mundo de blockchain gaming y de los modelos de los tokenomics de Play to Earn y de proyectos de, pues bueno, con mucho componente de token, utility token y de incentivar con tokens, es que al final hay muchos tokens que son tremendamente inflacionarios, ¿no? Por naturaleza, que generan una espiral muy negativa para el ecosistema, o tokens que no capturan el valor, tokens donde te pones a añadir, pues bueno, mecanismos de quema, los burn mechanisms y tal, casi casi como para justificar el valor de alguna manera, pero que no están bien planteados. Y que además al final, lo fundamental más que la forma, o sea, al final el token es un instrumento, ¿no? Pero más importante que la forma es que el protocolo tenga éxito, que la gente lo utilice, que haya volumen y que realmente sirva para lo que se diseña, ¿no? Entonces, uno de los retos que yo siempre he visto es que hay mucha gente que pone un poco el carro antes que el caballo, ¿no? Le pone un poco Sí, siempre total. el token como un fin y no como un medio, ¿no? Y en nuestro caso no tenemos necesidad de hacerlo. Estamos trabajando en muchísimas features nuevas y muchas funcionalidades interesantes y creemos que es más importante enfocarnos en esto y en conseguir realmente tener más volumen y conseguir mucho crecimiento y que eso de por sí es lo que nos va a permitir lanzar un token con solidez, ¿no? Además, bueno, el mercado ahora mismo no está demasiado fuerte, hay muchos retos a nivel macro y no tenemos ninguna prisa y lo que queremos, bueno, también incluso algo que tenemos hablado con nuestros inversores, lo que queremos es hacer las cosas bien y primero demostrar crecimiento y demostrar adopción, ¿no? Sí, total, comparto tu visión al 100% en este tema. Y ya que sale el tema de los tokens, bueno, hace poco, bueno, ya lo hemos mencionado antes, hace poco Blur ha ejecutado una estrategia, diríamos que casi perfecta, por lo menos a corto plazo, en el lanzamiento de su token, porque si su objetivo pues era ganar tracción y quitarle cuota de mercado a OpenSea, pues lo han conseguido con creces. Me gustaría saber qué te parece la estrategia que han seguido y cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo es que creo que en el mundo de Web3 hay muchos mecanismos y hay muchas herramientas para descentralizar y hay muchas herramientas para hacer marketing. Yo creo mucho en la descentralización en ese sentido y creo que la descentralización es muy innata a todo el mundo Web3 y que es algo bueno, que es muy interesante, que a todos nos gusta y que además todos, en cierta medida, creo que va de la mano de lo que estamos intentando crear y del ecosistema, pero muchas veces la descentralización se usa más pues, como una herramienta de marketing, ¿no? Eh, yo personalmente soy un usuario de Blur y me gusta mucho Blur y creo que Blur es una muy buena herramienta para gente que invierte, para gente que está muy metida en el mundo de los NFTs y para gente que cree y que confía en este mundo. Pero Blur es quizás un poco más suele intimidar y es un poco más complicado a nivel de experiencia de usuario y, bueno, sobre todo de cara a gente que tiene menos volumen o que tiene menos familiaridad, pues las herramientas de OpenSea o la experiencia de usuario de OpenSea pueden ser más sencillas, ¿no? Comentábamos antes, pues, por ejemplo, lo que pasa con el token de Vendao, ¿no? Y bueno, lo que pasa con muchos tokens en general, o lo que pasaba con los tokens de los juegos de Play to Earn. Eh, Al final, el gran reto de muchos tokens, incluso con Ape, tú puedes estar haciendo staking de Bored Ape y del token de Ape, pero son tokens que en general generan, si no lo estás haciendo staking, pierden valor rápido y que son complicados. Yo creo que la estrategia de Blur es muy inteligente y es muy interesante y tiene sentido, pero el gran reto de la estrategia de Blur es que consigue mucho volumen de los grandes traders, pero está muy concentrado en grandes traders, ¿no? Y de hecho su perfil, pues bueno, está muy enfocado en gente que utiliza la compra-venta de NFTs casi casi como farmear deal o casi casi como el que hace, bueno, como DeFi puro y duro. O sea, no son tanto coleccionistas ni siquiera usuarios del mercado de DeFi, son profesionales, ¿no? Y el reto que tú tienes con eso es que al final, con una estrategia de airdrop de esta manera, te descentralizas, pero no tanto, porque tienes gente grande con muchos tokens, con mucha participación, con mucha capacidad de decidir. Y como herramienta de marketing, pues depende mucho de cómo lo mires. A nivel de volumen y de crecimiento, pues sí, consigues bastante al principio, pero luego
a nivel de retención, a nivel de adopción real masiva, y si pones a mirar las métricas de coste por cost per buyer, ¿no? Coste por usuario, pues es mucho menos sano de lo que parece, con lo cual mm, es difícil saber, ¿no? Al final es un modelo que tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que es poco sostenible y que en muchos casos es menos sano de lo que parece, ¿no? Y para que evidentemente generas mucho volumen rápido y generas pues, bueno, muchas métricas y mucha tracción sobre el papel, ¿no? Es como que el tiempo que está pasando entre airdrop y airdrop les puede servir como para desarrollar ese sistema de recompensas para que realmente a los usuarios les salga a cuenta tener ese token Blur si quieren hacer un trading de NFTs o simplemente por comprar y vender. Porque si, por ejemplo, te están ofreciendo un descuento a la hora de comprar y vender todos los NFTs, pues claro, te interesa, ¿no? Acumular ese Blur y te estás ahorrando muchísimo dinero como trader o como comprador o coleccionista. Entonces, en ese sentido, si consiguen desarrollar un sistema interesante al mismo tiempo que ahora están captando ese volumen, puede ponerse interesante. Sí, pero, sí, pero es complicado. Ah, hay varios temas aquí, ¿vale? El primero es, si tú generas, en el momento que tú descentralizas y que ya tienes el token generation event, ¿no? Y tú generas el token, te pones mucho también en una posición de vulnerabilidad, porque generas un incentivo y la gente sigue haciendo el farming del yield y sigue haciendo cosas y sigue empujando y sigue intentando conseguir ese volumen, pero también depende mucho del valor. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con Blur? Yo en el primer airdrop farmeé a muerte y me llevé, no sé, 6 7.000 tokens, 8.000 tokens, que eran como, no sé, 8.000 9.000 euros, lo que fuera. Eh, y haces el múltiplo con la fully diluted valuation, haces los números, ves cuánto has puesto, ves cómo ha funcionado, los rewards que has tenido y dices, vale, me merece la pena. Al principio tenías, bueno, te dan rewards por listing, luego por bidding y tal. El problema ahora es que muchas veces la gente no está dispuesta a gastar en farmear ese airdrop porque los incentivos no están tan claros y porque las valoraciones han bajado. Entonces dices, bueno, si el token ha bajado y yo estoy farmeando y me está costando X, la recompensa no va a merecer la pena. Con lo cual sí creo que es una buena forma de dar patada para adelante y de ganar tiempo, pero también te expones mucho y tienes el riesgo de que la gente deje de hacerlo o lo haga menos por la fragilidad y por el sistema de incentivos y, y porque no sabes cómo van a responder a muchos de estos temas, ¿no? Entonces, es complicado de saber. Y además, bueno, a nivel macro, pues sí que tiene un impacto bastante pronunciado en ciertos temas, pues por ejemplo, del valor de los NFTs y tienen un impacto real en el mercado, ¿no? Altera mucho las dinámicas de precios. Sí, sí, la verdad es que está todo en el aire hasta que no dejen de presentar esos incentivos tan inflados en forma del token de Blur. No sabemos realmente cómo va a reaccionar el mercado. No sabemos si esos traders van a desaparecer totalmente, si algunos se van a quedar en Blur, se van a volver a OpenSea. Está un poco por ver, pero el sentimiento general cuando cuando se hizo ese primer airdrop, era que se había acabado un poco la Nada, época que buena de los el NFTs. mercado se iba a cero, que era el Claro, infierno, que todo era fatal, y mira, no lo leyó bien nadie y pasó todo lo contrario. Y cuando anunciaron el siguiente airdrop, aquello pegó un petardazo de mucho cuidado. sí, todas Total, las total. colecciones subieron un 30% en un día. Fue una locura. Sí, sí, me imagino que cuando acabe el segundo, pues pasarán al tercero y así sucesivamente y no sabemos todavía cuál es el programa final y hasta cuándo lo van a alargar. Bueno, yo creo que les va quedando menos, ¿no? Porque al final el porcentaje de rewards frente al porcentaje total bueno, frente a la valoración y frente al porcentaje total del protocolo y del token, pues no te da para mucho más, ¿no? Llevan ya bastante distribuido y por mucho que quieran distribuir, pues al final tampoco puedes distribuir más de un 30 o un 40%, ¿no? Pero sí, sí. Sí, sí, total. Bueno, yo creo que al final esto que ha hecho Blur hace que se genere debate, ¿no? Y el debate siempre es bueno y al final estas cosas inspiran, ¿no? A otra gente a buscar soluciones y a mejorar la infraestructura. Entonces yo veo el camino de los NFTs un poco como el camino de los tokens fungibles en su inicio,
¿no? Al principio solo podías comprar y vender Bitcoin, después apareció Ethereum, pues empezaron a aparecer los primeros protocolos DeFi. Pues aquí parece como que está pasando un poco lo mismo, pese a que la naturaleza del activo es distinta. La infraestructura va a ir mejorando y cada vez el espacio se va a profesionalizar más, habrá más productos, etcétera, etcétera. Sí, además yo creo que lo interesante de esto siempre es el coste frente a las alternativas. Es decir, en el mundo Web3 es muy complicado invertir en marketing. En muchos casos tienes limitaciones, tienes planes, no te permiten invertir en Facebook o no te permiten invertir en Google o tienes muchas limitaciones frente a lo que puedes hacer y cómo puedes hacerlo. Y esto es una forma efectiva y es una forma interesante de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, el tema es el coste y sobre todo el nivel de retención y el valor real que hay detrás, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, y ahora que veo tu PFP, un Unlock sacó una colección de NFTs que se llama The Lock Keys. Me gustaría saber un poco cuál fue vuestra estrategia de lanzamiento, qué utilidades tiene hoy en día este NFT dentro del protocolo, si fue una estrategia de marketing para captar a esos primeros usuarios. Bueno, que nos cuentes un poquito cuál fue vuestra idea inicial con esta colección. Bueno, al final en muchos de estos proyectos yo creo que hay tres cosas, ¿no? La primera es siempre ese componente de reconocer y de premiar a la comunidad. En Web3 pues tenemos mucho que hacer y mucho que agradecer a la comunidad y al final sacar un NFT que realmente sacamos un NFT de 3.500 unidades donde dábamos un 10% a la comunidad, pues a los key supporters, a los partners, a gente que estuvo ayudándonos desde el primer momento, ¿no? Entonces, y el resto se minteaba, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queríamos sacar este NFT que ha tenido bastante éxito. Al final, además, el floor price se comporta muy bien y realmente la idea es, primero, incentivar a la comunidad. Segundo, una estrategia de marketing, sin ninguna duda. Los Lokis están inspirados un poco en el robot que opera el protocolo, ¿no? Que permite que se generen todos estos cálculos y que se hagan todas las necesarias para el protocolo. Y al final es un proyecto que tenía como principal objetivo dar a conocer Unlocked y sobre todo que la gente tuviera un mint que sacamos a 0,5 Ethereum, lo conseguimos vender por completo, más de 3.000 NFTs, pero que sobre todo le permitiera tener acceso al universo Unlocked. Lo usamos como una proxy para gobernanza en muchos casos, la gente puede votar y puede hacer bastantes cosas y realmente puede tener acceso a distintas features, ¿no? Y que luego se les devuelve el dinero en forma de un airdrop del valor de 0,5 Ethereum en la forma de tokens de Unlocked cuando lanzamos el token, cuando hagamos el token Iteration Event, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente hay dos verticales distintos, ¿no? Está ese ángulo de ser más agresivos en torno a marketing y a la vez el ángulo más de reconocer y de hacer un poquito de reward para los usuarios y para los supporters. Y sobre todo para nosotros lo que era muy importante era compartir esto con los partners, porque tenemos muchos partners, más de 90 partners, desde guilds hasta proyectos de infraestructura, NFTs muy grandes que realmente nos han ayudado mucho y que creemos que no era justo, después de más de un año construyendo y de contar con su ayuda y hacer las cosas juntos, al no tener token no podíamos realmente darles tokens o hacer un intercambio, incluso muchos nos ofrecían usuarios de tokens, pero al menos a través del NFT también pues era una forma de no solo de hacer marketing, sino también de reconocer a los partners y de alguna manera incentivar, ¿no? Buenísimo. Qué bueno. Yo sí que te quería hacer una pregunta, un poco hilando lo que comentábamos antes sobre el criterio para añadir NFTs. Si hay alguna comunidad, por ejemplo, que esté escuchando este podcast y le interesara el protocolo, podrían ponerse en contacto con alguien del proyecto para ver si es posible añadir su NFT o es algo que es algo más interno. Sí, nos pueden escribir. En general intentamos que sea algo más interno, porque, comentaba, tenemos toda la parte de data science y miramos mucho los proyectos, el volumen y tal, pero bueno, siempre estamos dispuestos a mirar propuestas y a entender un poco más las comunidades que hay detrás y el comportamiento de precios, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Perfecto.
Vale, genial, Carlos. Pues bueno, yo creo que como charla introductoria ha estado súper bien. Creo que hemos tocado un poco todos los palos que queríamos tocar. Ha quedado bastante claro el funcionamiento de Unlock y su propuesta de valor. Y ahora cambiando un poquito de tema, nos gustaría hacerte unas preguntas más personales y que te mojaras un poquito, por ejemplo, en decirnos cuáles son tus colecciones de NFT favoritas. Muy bien, perfecto. Pues mis colecciones favoritas. Primero, siempre diría Moonbirds. Me gusta mucho la colección, me gusta mucho Kevin, me gusta mucho el equipo, me gusta mucho lo que hacen y creo que están sabiendo ajustarse y pivotar y que no han tenido suficiente reconocimiento. Aquí Eh, aquí dos holders de Moonbirds. Sí. sí, o sea, a mí me parecen unos cracks y creo que, bueno, que no se les tiene suficiente respeto y suficiente cariño. Sí, están recibiendo Eh, mucho food últimamente, la verdad, los pobres. pero, A mí me encanta también, me encanta la visión que tienen, sobre todo el entusiasmo, ¿no? Con lo que lo cuentan y cómo se entusiasmaron, ¿no? Del sector. Esa es la parte, ¿no? Que más me llena del proyecto, tanto de Kevin como de Justin. Y bueno, vemos sí. a ver, creo que se han perdido un poco en el proceso actualmente. Creo que el lanzamiento de Moonbirds y Oddities ha dispersado un poco la idea clave y el enfoque que tenían en el arte y no están sabiendo muy bien por dónde tirar. Así que veremos a ver hacia dónde lo dirigen. Bueno, volverá. La segunda para mí, sin duda, CryptoPunks. Creo que el debate eterno de si CryptoPunks o Bored Apes, yo creo que CryptoPunks es la colección y es la colección que por excelencia y es la colección con valor histórico real y con valor artístico, con valor en todo. La sigo encontrando barata. CryptoPunk, Estoy de sin acuerdo. duda, sí, sí. Y vamos, no me cabe ninguna duda de que a futuro va a ser la colección porque da igual, o sea, es que da igual lo que haga cualquier otro. Tú puedes ser el más innovador, el que tenga mejores casos de uso, el que colabore mejor con marcas, pero la realidad es que no vas a poder en ningún caso competir con el valor histórico que tiene CryptoPunk. No, no, desde luego, ¿no? La penetración cultural de esa colección realmente no la tiene ninguna otra. Ninguna otra. Algún proyecto generativo también se puede colar por ahí, pero sí, o sea, CryptoPunks es la colección. Sí, pero un Fidenza, algo muy Sí, concreto, con un valor, pues, Taylor Hobbs o tal, pero no es fácil y sobre todo la parte más de Chrome, quizás los Chrome Squiggles y tal, pero mm, no es sencillo tan, No ¿sabes? tiene ese poder de movilizar a la gente y hacer que crezcan encima de esa imagen, ¿no? sí. Solo puede hacer Sí. CryptoPunks en este sentido. Y nada, para cerrar, nos gustaría hacerte una preguntita que, bueno, si tuvieras que dar un consejo a los oyentes, ¿qué sería? Puede ser sobre cualquier tema, ¿eh? Puede ser sobre NFTs, Web3 en general, blockchain, finanzas, salud, lo que tú quieras. No, yo creo que el consejo es muy general y es para casi toda la vida, que seguir probando, seguir haciendo cosas y seguir aprendiendo, ¿no? Al final, una de mis decepciones más, creo que no es una sorpresa porque me lo esperaba más o menos, pero creo que una de mis grandes decepciones en general, con lo que está pasando recientemente en tecnología y en cripto en particular, es que la mayoría de gente está tirando la toalla, que la gente enseguida, en cuanto vienen mal dadas, no sabe estar a la altura, que hay muchísima gente que ahora mismo, pues bueno, se deja llevar por la negatividad, que lo ve todo mal, que siempre se queja. Y ni los ricos eran tan listos cuando las cosas iban bien, ni los pobres son tan tontos cuando las cosas van mal, ni el mercado es siempre malo o siempre bueno, ¿no? Yo creo que hubo muchísima gente que se calentó y que intentaba hacer dinero fácil cuando las cosas iban bien y que ahora de repente parece que el mundo se va a acabar y hay mucha negatividad y hay mucha gente que está, pues bueno, como de forma muy negativa atacando a todo el mundo. Y a mí personalmente, pues bueno, es algo que me da bastante pena porque creo que vivimos en una sociedad en la que se idolatra a la gente y hay muchísima, pues bueno, muchísima tontería en torno a lo que son lo que el proceso de ser un builder y de ser alguien que crea algo y de ser alguien que trabaja duro por crecer y por generar, ¿no? Y al final
necesitamos, yo creo que ser mucho más consistentes y que entender el valor de la rutina, de la disciplina y de trabajar con gente buena y de seguir insistiendo y seguir trabajando y seguir motivados y con foco, ¿no? Y creo que al final, pues bueno, todo es ensayo y error, no desistir, seguir ahí. Cualquier persona que haya tenido éxito sabe cómo funciona esto, sabe que la realidad es que las cosas siempre cuestan y que hay que seguir al pie del cañón. Bueno, Bueno, un consejo buenísimo. sí, brutal. Creo que no hay mejor manera, ¿no? para cerrar esta charla. Así que, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Y nada, esperemos volverte a tener pronto por aquí y poder seguir hablando sobre NFTs, Web3 y mucho más. Así que nada, gracias. Muchas Muy gracias, bien, Carlos. muchas gracias chicos, hablamos pronto. Hasta luego. Chao. Chao. Ahora.